Penguin Random House Audio presenta Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Narrado por Martín de Renzo. Prólogo de Ricardo Piglia. Nota preliminar. Del 2 de mayo al 21 de junio de 1845, El Progreso de Santiago de Chile publicó por entregas la biografía del caudillo argentino Facundo Quiroga, escrita en el exilio por Domingo F. Sarmiento, prolífico redactor de ese periódico, en el que ya antes había dado a conocer varias biografías breves. La vida de Quiroga, como había sido anunciada por el mismo diario, salió casi por completo en el pie de página, el espacio del folletín muy defendido siempre por Sarmiento, pero terminó de hacerlo en un suplemento especial para apurar el final ante la urgencia de los acontecimientos políticos. Si bien la causa inmediata de la redacción de Facundo fue la visita a Chile de un enviado de Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires, frente a cuya versión de la situación en el Río de la Plata, Sarmiento decidió oponer el relato antirrosista. El objetivo que lo movía no era solo político, sino también literario. Así lo declaró en la advertencia del autor con que acompañó la edición en libro, al responder a las críticas por ciertas inexactitudes cometidas, desde cifras erróneas hasta meras exageraciones, y anunciar que en el futuro, ya liberado de la premura del presente, sometería el texto a corrección con la ayuda de los documentos necesarios, algo que finalmente nunca hizo. Esa relación entre el corto plazo de la política y el largo plazo de la literatura, sin embargo, explica buena parte de los cambios que introdujo en las 4 ediciones que publicó a lo largo de su vida, en 1845, 1851, 1868 y 1874. De hecho, cuando tras la publicación por entregas la imprenta del Progreso puso en circulación el libro, Facundo no era totalmente el mismo, ya desde el título. Tan atento a la biografía del caudillo como a la interpretación de la realidad argentina, se llamó entonces Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. Además presentaba cambios de otro orden, aparte de la advertencia del autor, que incluía el célebre epígrafe «On ne tue point les idées». Las ideas no se matan. Encabezando un fragmento autobiográfico, se agregaba la introducción y al final 2 capítulos de tono propagandístico. Del mismo modo, en la siguiente edición de 1851, se incorporaba una carta a Valentín Alsina en la que Sarmiento insistía en las pretensiones literarias de su obra, a la par que le agradecía la lectura, pero afirmaba que no había realizado los más de 50 cambios sugeridos en un escrito privado que Alsina le había remitido. En ese sentido, la relación, a veces más armónica, a veces más tensa, entre política y literatura, atravesó todas las ediciones. Así como el título, que después de 1845 se transformaría sucesivamente en Vida de Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, y en Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, hasta llegar a ser simplemente Facundo. Todos esos textos funcionaron como una suerte de comodín en las distintas ediciones. Por ejemplo, mientras para la segunda edición de 1851, es decir, al año de la salida de su autobiografía Recuerdos de Provincia, que fue en buena medida su propio lanzamiento político, Sarmiento mantuvo el fragmento autobiográfico, suprimió los 2 últimos capítulos que en el nuevo contexto ya no tenían la función política que cumplían en 1845. En cambio, en la tercera edición de 1868, año en el que inicia su presidencia, Sarmiento no incluyó el episodio autobiográfico y sumó el prefacio que escribió su amiga Mary Mann para la edición en inglés. Por su parte, la 4ª edición de 1847, justo en el final de su mandato, presenta casi todos los agregados de la primera de 1845, el fragmento con sus epígrafes, la introducción y los 2 capítulos finales. Y también la carta a Alsina, que había aparecido en la segunda de 1851, y el prefacio de Mary Mann de 1868. Esa edición es considerada definitiva por ser última corregida y armada por Sarmiento. Como si, habiendo llegado a la culminación de su trayectoria política con la presidencia, privilegiara ese largo plazo de la literatura que se hace evidente al ofrecer junto con el texto principal todos los otros textos que lo fueron enmarcando a lo largo de los años. Ese texto completo, aunque con descuidos y errores, es el mismo que se mantuvo precisamente para la edición de las obras completas, que empezó a preparar el propio Sarmiento y cuya publicación se inició en Chile en 1884 y unos años después en Buenos Aires. En esas obras completas, la biografía de Quiroga ocupó el volumen 7 y llevó el título Civilización y
Sample complete. Ready to continue?